Pero bueno, empecemos entonces, ¿sí? Y dejamos atrás las ecuaciones diferenciales y volvemos al primer día otra vez, ¿sí? La idea de esto, bueno, vimos la integral para unas funciones, ¿sí? Pero eran funciones de una variable, ¿sí? Que lo habíamos visto como el área debajo de la función. Entonces la idea siempre de todo en matemáticas es decir, bueno, está bien, ya sé hacer la integral de una función de una variable. Y podría extender esto, ¿sí? La idea siempre es extender los conceptos a cosas cada vez más generales y más generales, ¿sí? Entonces por ahí se le ocurre, bueno, ¿y qué pasa si ahora tengo una función de dos variables? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una función de dos variables? ¿Tiene sentido hablar de la integral? ¿Qué será la integral? ¿Sí? ¿Qué querrá decir? Entonces, la idea va a ser esta. La idea es extender, a ver, bueno, cómo podemos darle un sentido a lo que es una integral de dos variables, ¿sí? Y más adelante vamos a ver de tres variables, y vamos a ver de otras cosas en el espacio, ¿sí? Ya en el curso de posgrado van a hablar de otro tipo de construcciones matemáticas más generales, ¿sí? No solo de funciones, sino otros elementos matemáticos. Entonces, empecemos por acá, ¿sí? Para integrar una variable, empezamos con áreas de regiones, ¿sí? Resulta que estaba el área ahí del rectángulo, nuestro amiguito, que nos ayudó con la integral. Ahora para estas funciones de dos variables, ¿sí? Para la integral doble, bueno, ahora vamos a hablar de volúmenes, ¿sí? Volúmenes de sólidos. Entonces repasemos algunos sólidos que ya conocimos, ¿sí? Por ejemplo, un paralelepípedo, ¿sí? El volumen de este lo sabemos calcular, ¿no? Es A por B por H, largo, ancho por alto, si quieren, ¿no? Este era bien el más fácil, digamos, ¿sí? Ese es el más fácil para calcular un volumen. Este es un cilindro, bueno, este también lo sabemos calcular, ¿no? El volumen es pi por r al cuadrado por la altura, ¿sí? O sea, el área de la base por la altura, y justamente si es un sólido de este tipo, ¿sí? Donde se copia la base en una determinada altura, bueno, va a ser el área de la base por la altura. Bien, estos sólidos no hay ningún problema, los podríamos calcular sin problema. ¿Qué pasa si tenemos una cosa así? ¿Sí? Ahora el piso y el techo, si quieren, no son constantes, ¿sí? Entonces ahora el techo es toda esta cosa rara acá, esta superficie, ¿sí? Que no es plana, y queremos calcular el volumen de esto. Bueno, ahí ya se nos acabó la geometría que sabíamos de la primaria. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a describir el sólido. Y vamos a describir el sólido para saber con quién estamos trabajando. Entonces, este sólido lo podemos pensar, ¿sí? Lo podemos pensar entonces que tiene una sombra sobre el plano XY, ¿sí? O sea, la extensión máxima de ese sólido la proyectamos sobre el plano XY, y esa va a ser la sombra de nuestro sólido, y eso entonces define una región, ¿sí? En este caso, como justo el sólido está sobre el plano XY, y es donde se apoya, ¿sí? Donde se apoya el sólido. Entonces genera esa región, ¿no? Que está ahí definida entre A y B en X, entre C y D en Y, ¿sí? Entonces podemos describir a este sólido como todos los puntos del espacio que están sobre esta región, ¿sí? Sobre esta región, pero están limitados en altura, ¿no? No son todos, porque eso sería de menos infinito a más infinito, ¿sí? Pero son todos los que están sobre esta región y que aparte, ¿sí? Y que aparte son mayores que cero, ¿sí? Mayores que cero y menores que esta superficie de arriba, que la vamos a definir con una función. Esa superficie de arriba la podemos definir de esta manera. Y z igual a f de xy, está diciendo que para cada punto de xy, para cada punto que estamos sobre esta región, nos da una altura, justamente, ¿sí? Una altura. Entonces el sólido lo podemos describir
de esta manera, ¿sí? Entonces son todos los puntos x, y que están en esa región, y después para todos los puntos que están ahí nos define entre 0 y una determinada altura. Entonces es la forma de describir este sólido, y este es el sólido con el que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el volumen? Bueno, de la misma manera que en una variable, para calcular el área, la aproximábamos con áreas de regiones que podíamos calcular, rectángulos en ese caso, ahora vamos a calcular este volumen aproximándolos con paralelepípedos. ¿Por qué? Porque los paralelepípedos son fáciles de calcularle el volumen. Entonces vamos a usar todas las mismas ideas que usamos cuando definimos la integral de una variable, ¿sí? Pero las vamos a adaptar a esto de dos variables ahora, ¿sí? Entonces acá está la clave, ¿no? La función de dos variables, ¿sí? La diferencia con el otro caso. Ahora es una función que está diseñada sobre un plano, ¿sí? Y el sólido está restringido a esta región que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para aproximar con paralelepípedos? ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar las bases de los paralelepípedos, ¿sí? Ancho y largo, y después vamos a necesitar la altura, la altura también. Y todo hay que relacionarlo con esto, ¿sí? Entonces, las bases las vamos a tomar sobre esta región, y las alturas nos las va a dar la función. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, como hicimos antes, vamos a tomar una partición ahora de esta región, ¿sí? Eso equivale a tomar una partición en el intervalo AB y otra partición en el intervalo CD, ¿sí? Entonces nos genera todos estos rectangulitos, fíjense, justamente estos rectangulitos son los que van a formar las bases de nuestros paralelepípedos, ¿sí? Entonces tomamos una partición de la región, ¿sí? Que nos quedan formados todos estos paralelepípedos, ¿sí? K paralelepípedos. La norma de la partición ahora va a ser la diagonal más larga de todos estos rectangulitos, ¿sí? Entonces, si la diagonal más larga tiende a 0 es porque ese rectangulito se hizo de área infinitesimal, ¿sí? La idea, obviamente, se imaginarán que la idea es tomar cada vez rectangulitos más paralelepípedos más chiquitos para aproximarnos mejor a esta función, ¿sí? Entonces esa va a ser la norma, ¿sí? Y entonces ahí ya tenemos el área de la base, que la vamos a llamar delta RI, ¿sí? Ese es el área de cada uno de estos rectangulitos, ¿sí? Tomamos el RI, el área de este rectangulito va a ser el delta, lo vamos a llamar delta RI. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos la base, genial. Ahora, ¿hasta dónde vamos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendrá que ver con la función, ¿sí? Hasta dónde subimos, justamente. Vamos del 0 hasta algún lugar que nos lo va a dar la función, ¿sí? ¿Y qué valor tomamos? Bueno, en una variable, ¿se acuerdan que tomábamos un punto en el intervalito, ¿sí? En el subintervalo, ¿sí? Que habíamos llamado X y estrella? Bueno, ahora en vez de ahora no tenemos un intervalo, ahora tenemos un rectángulo, este rectangulito, ¿sí? Esta región. Bueno, vamos a tomar un punto ahí y evaluar la función de ese punto. Entonces, tomamos un punto P y estrella, ¿sí? Con coordenadas X y estrella y Y estrella, ¿sí? Dentro de ese rectangulito, y evaluamos la función en ese punto. Entonces eso nos va a dar la altura de los paralelepípedos, ¿sí? La función evaluada en ese punto, ¿sí? Nos va a dar la altura. Entonces ya tenemos la base y la altura, con eso podemos describir ese sólido, ¿sí? Que lo vamos a llamar B sub I, ¿sí? Ese sólido es un paralelepípedo, ¿sí? Uno de todos los que tenemos. Bueno, pero ya tenemos la base, la altura, o sea que el volumen de ese paralelepípedo lo podemos calcular como el delta RI, el área de la base, por la altura, ¿sí? La altura es la función evaluada en algún punto de ese rectangulito. Genial, o sea que ya tenemos el volumen del paralelepípedo. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, ahora tenemos que agarrar todos los paralelepípedos y aproximar. El volumen del sólido que nosotros queríamos, ¿sí? Es aproximadamente la suma de los volúmenes de todos estos paralelepípedos. Fíjense que estamos agarrando los paralelepípedos que están dentro de la región, ¿sí? Estamos agarrando los paralelepípedos que están dentro de la región. Bien, bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?
Primero vamos a reemplazar acá quién es entonces esta suma de volúmenes, vamos a escribirlo un poquito más detallado. Esto va a ser la suma de entonces de el área de la base por la altura, las alturas, ¿sí? Nos sumamos todo esto. Entonces fíjense que esto que está acá es lo que llamamos la suma de Riemann, ahora de una función de dos variables, ¿sí? Esta es la suma de Riemann de una función de dos variables. Y bueno, ¿cuál es la idea ahora? La idea es tomar cada vez más rectangulitos, porque acá, bueno, acá fíjense justamente en este ejemplo, ¿sí? Los rectangulitos son bastante pobres, ¿no? La aproximación, hay todos esos saltos no se parecen mucho a la región, ¿sí? Entonces la idea es tomar cada vez más rectangulitos, ¿sí? Entonces hacer el límite cuando k tiende a infinito, que era la cantidad de rectángulos, con la norma de la partición tendido a c, ¿sí? Para que todos los rectangulitos sean cada vez más chiquititos. Entonces todo se aproxima bien. Entonces este límite, ¿sí? Si existe, eso es lo que llamamos la integral doble, ¿sí? Que en este caso la función es positiva, ¿sí? Lo podemos relacionar con el volumen de este sólido, ¿sí? Pero ya lo vamos adelantando, ¿no? Vamos adelantando. Que fíjense que esto es la sumatoria, ¿no? Esto es una sumatoria de esta función. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la función sea negativa? Bueno, análogo a lo que vimos en una variable, ¿sí? En realidad no estamos calculando volúmenes, estamos calculando con la integral, estamos calculando el volumen con signos, ¿sí? Entonces, si la función iba por abajo, ¿sí? El resultado de la integral va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función es negativa, estamos sumando cosas negativas, ¿sí? Entonces, la integral en realidad nos da el volumen, la integral doble, ¿no? Nos da el volumen con signo, ¿sí? Lo mismo que pasaba en una variable. Entonces, como ven, es todo cosas que vimos, ¿sí? No hay nada nuevo en realidad, así que tendríamos que entenderlo más fácil, ¿no? Ahora que ya pasamos por todo, ya sufrimos todo lo de una variable, esto debería ser un poquito más fácil ahora de entender, ¿sí? Pero bueno, entonces esta va a ser la integral doble, ¿sí? Esta va a ser la definición de la integral doble. El tema es, bueno, cómo calcularla, ¿no? Pero antes de pasar a ver cómo calcularla, vamos a ver algunas propiedades que van a ser las mismas que de una variable. Entonces vamos a ver unas propiedades que, en definitiva, son todas heredadas de las propiedades de la sumatoria, ¿no? Como la integral es una sumatoria, van a ser todas heredadas de las propiedades de la sumatoria. Entonces vamos a tener la propiedad de linealidad, ¿sí? La integral de una suma o una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las integrales, ¿sí? Entonces las constantes salen afuera, ¿sí? La integral de la suma es la suma de las integrales, igual que una variable. Genial. Esta es importante, ¿sí? En una variable teníamos la propiedad de aditividad de intervalos. ¿Se acuerdan que una integral de a a b la podíamos dividir desde a c y desde c a b? Acá también tenemos la propiedad de aditividad de regiones, ¿sí? Justamente. Entonces teníamos esta integral doble sobre toda esta región, ¿sí? La podemos descomponer, ¿sí? Esta región la podemos descomponer en dos regiones ahora, ¿sí? Dos regiones, R1 y R2. Y entonces esta integral la podemos descomponer en estas dos integrales dobles, cada una sobre esa región. Entonces está importantísima la aditividad de regiones, sobre todo cuando las funciones son funciones a trozos, ¿sí? O cambia la expresión, ¿no? Para eso usábamos la aditividad de interpropiedad y aditividad de intervalos, era cuando teníamos funciones a trozos, podíamos dividir la integral en 2 o 3 o 4 o más. Acá lo mismo va a pasar, ¿sí? Cuando tenemos una función medio rara que nos conviene separarla en dos, bueno, esta propiedad nos permite separar en dos regiones. ¿Qué más tenemos? La propiedad de monotonía, ¿sí? Que si sabemos que una función es más grande que otra en una región, ¿sí? En una región que nos interesa, entonces la integral de f va a ser más chica que la integral de g, ¿sí? O la integral de la función menor va a ser menor que la integral de la función mayor. Esa es la propiedad de monotonía, justamente, que también vimos en una variable. Y obviamente también vamos a tener la propiedad de acotamiento, ¿sí? Si una integral doble, perdón, si la función de dos variables está acotada por arriba y por abajo, ¿sí? Entonces la integral también va a estar acotada, y ahora está acotada, fíjense, con el área de la región. ¿Sí? Acuérdense que la propiedad de acotamiento en una variable
¿sí? Era el mínimo por la longitud del intervalo, y era el máximo por la longitud del intervalo, y ahora es el mínimo por el área de la región, ¿sí? Por el área de la región. Bueno, esto también se lo pueden mostrar, no sé si está todavía en la guía, pero de la misma manera que mostramos el de una variable. ¿Se acuerdan que con el menor armábamos un rectángulo, ¿sí? Entonces el área del rectángulo era más chiquita o más grande que el área que queríamos hallar de la función. Entonces acá, en vez de áreas de rectángulo, son volúmenes de paralelepípedos, ¿sí? Justamente esto es el volumen del paralelepípedo, el área de la base por la altura, que es el mínimo, o, en este caso, el máximo, ¿sí? Y el volumen del medio, que es la función que está en el medio, va a estar entre esas dos cotas, ¿sí? Y por último tenemos también un teorema del valor medio para las integrales dobles. ¿Y qué nos dice el teorema? Que si tenemos una función continua en esa región, ¿sí? En la región, ahora es una función de dos variables, ¿sí? Entonces va a existir un punto en esa región, ¿sí? Con coordenadas C y D, ¿sí? Que cumple esto, ¿no? Que la integral la podemos reemplazar por el valor de la función en ese punto por el área de región, ¿sí? O dicha de otra manera, ¿no? Tenemos esta función sobre esta región. A esa función le podemos calcular el valor promedio. Acuérdense que esto no tiene nada que ver con el teorema del valor medio, ¿sí? El valor promedio es una cuenta que hacemos, es la integral de la función sobre esa región dividido el área de la región, en este caso. Acuérdense que antes era la integral de la función sobre la longitud del intervalo. Ahora es la integral dividido el área. Esto es lo que se llama el valor promedio, ¿sí? El valor promedio, que es esto que está acá. Entonces lo que nos dice el teorema del valor medio es que en algún momento la función toma ese valor, ¿sí? La función es continua, lo que nos dice el teorema del valor medio es que en algún momento, ¿sí? La función toma ese valor, ¿sí? O sea, existe algún punto en esa región donde la función toma el valor promedio. Eso nos dice el teorema del valor medio, ¿sí? Pero el valor promedio siempre lo podemos calcular. Es hacer una cuenta, es hacer esto que da un número. Bueno, entonces todo esto, lo mismo que vimos para una variable, así que no hay nada nuevo, ¿sí? No hay nada nuevo. Es cuestión de practicarlo un poquito más para el que todavía le quedó flojo de una variable. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta integral doble? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular? Bueno, entonces, ahora ya no es tan sencillo, ¿sí? Y la dificultad justamente es que antes la integral de una variable era en un intervalo. Listo, era de A hasta B, no había ningún problema. El tema es que ahora la complejidad, ¿sí? O la dificultad va a estar en que ahora estamos integrando sobre regiones y las regiones pueden tener cualquier forma, básicamente, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a trabajar con eso. Entonces, primero empecemos con una región sencilla, ¿sí? Y veamos cómo podríamos hacer para calcular esa integral doble. Entonces empecemos con un rectángulo. Un rectángulo entonces que está definido en X entre A y B, en Y entre C y D, ¿sí? Y sobre este rectángulo tenemos una función, definida una función, ¿sí? Está igual a f de X. Bien. ¿Sí? Entonces, podemos definir el sólido, ¿sí? Que el sólido va a ser el que está sobre esa región y que va hasta esta función, ¿sí? Desde cero. Ahora, por ahora hagámoslo con función positiva, este sólido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A ver. Bueno, síganme, síganme, si no me voy a defraudar. A ver. Vamos a tomar un X fijo, ¿sí? Entre A y B vamos a tomar un X, ¿sí? Entonces vamos a decir que X es igual a X0, ¿sí? Entonces, a ver, empecemos a repasar porque vamos a necesitarlo de acá hasta el fin del curso. ¿Qué es esto? X igual a X0. ¿Qué es?
A ver si alguno se anima. ¿Quién se anima a decir qué es x igual a x0? Acá donde estamos trabajando, ¿sí? ¿Hay alguno escuchando? Es una función transversal sobre el plano x, sobre el plano xy se va a hacer. Y z, perdón. Bien, ¿y qué construcción es eso? X igual a x0. Es un plano. ¿Un plano? Bien, es un plano, ¿sí? Parece una pavada lo que estoy pensando, pero no, ¿sí? Es un plano, ¿sí? Porque podría haber dicho que es una recta, no, estamos en el espacio, x igual a x0 es un plano, ¿sí? Lo estoy recordando para que nos vayamos poniendo en tema, ¿sí? X igual a x0 es un plano. Esto quiere decir que y z pueden valer lo que quieran, ¿sí? Son todos los reales, entonces eso hace que nos quede definido todo este plano, ¿sí? Entonces, x igual a x0, estamos en el espacio, es un plano, ¿sí? X igual a x0 no es una recta, es un plano. Y z pueden valer lo que quieran, estamos fijando x nada más, entonces es un plano. Y como bien dijo Mauro, ese plano, ¿sí? Ese plano lo que va a hacer es cortar, ¿sí? Cortar a nuestro sólido, ¿no? Entonces corta nuestro sólido y nos da esta sección de nuestro sólido. ¿Está claro entonces? Bien. Entonces nos da esta sección de sólido, y fíjense que entonces esta curva de acá arriba, ¿sí? Esta curva acá arriba, la que está en la superficie, lo que hicimos fue fijar el x0, ¿sí? Entonces en esta función que estaba acá, lo que hicimos fue fijar el x0, fijar el x, perdón, a x0. Entonces una vez que fijamos el x0, ese x0 ya es un número, entonces todo esto es una función de y ahora, ¿sí? Entonces para distintos valores de y nos va a dar que nos estamos moviendo a lo largo de esta curva, ¿sí? Entonces eso lo podemos describir acá. Ahora tenemos los valores de z, ¿sí? A medida que variamos y, ¿sí? Entonces esto es sobre el plano x igual a x0, ¿sí? Entonces acá tenemos una función de una variable, ¿sí? Lo que logramos acá es que este sólido ahora sí, haciendo un corte, ahora estamos analizando nada más qué pasa si varía y. Entonces si varía una sola variable. Una sola variable. Y con esto sabemos trabajar, ¿sí? Con esto sabemos trabajar. Ahora que tenemos esto acá, esto sí es conocido, ¿sí? Esto sí es lo que vimos el primer día. Tenemos una función de una sola variable en un intervalo entre c y d, y decimos, bueno, a esto le puedo calcular el área, ¿sí? Podemos calcular el área de esta región que está acá. ¿Y cómo lo calculamos? Como todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Es la integral de una variable, la integral de c a d, de esa función que estamos integrando con respecto a y, ¿sí? Estamos suponiendo que el x0 es constante, es un número. Y entonces, con esto tenemos el área de esta región, ¿sí? Entonces, fíjense, lo podemos pensar de esta manera. Fíjense, lo podemos pensar de esta manera ahora. Ya tenemos el área de esta región. Entonces, podríamos pensar que esto tiene como un pequeño espesor, ¿sí? Tiene un pequeño espesor. Entonces, multiplicado por ese pequeño espesor, nos da como un volumen, ¿no? Entonces, si ahora tomamos distintas secciones acá, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber una por acá, ¿sí? Que va a ser una cosa así, no me salió horrible, ¿sí? Pero tenemos otra sección por acá, donde acá va a ser otra función, ¿sí? O sea, acá va a ser, por ejemplo, f, no sé, de 1, i, ¿sí? Y esta que teníamos acá, esta por ahí era f en 3, i, ¿no es cierto? Para decir algo, ¿no? Entonces cambiamos el x sub 0 y tenemos otro corte, ¿sí? Entonces el área va a cambiar, ¿sí? Dependiendo del x sub 0, vamos a tener un área distinta, ¿sí? Y si lo vemos como que tienen espesor, la suma de todos esos volúmenes nos va a dar el volumen total, ¿sí? De vuelta estamos haciendo como una aproximación. No lo vamos a bajar a esos detalles, en realidad para demostrarlo correctamente habría que hacer eso, pero como ya lo hicimos varias veces, espero que se lo imaginen, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Para cada uno de los valores de x, ¿sí? O x sub 0, tenemos un valor de área, ¿sí? Tenemos esta función que está acá. Para cada valor de x sub 0 tenemos un valor de área. Entonces, el volumen es
sumando todas esas áreas, ¿sí? En el límite, eso es equivalente a tomar una integral de ese AD. El área debajo de esta función de área de x. ¿Sí? Entonces, para cada valor de x tenemos un valor de área. Si barremos, ¿sí? Si barremos entre a y b, ¿sí? O sea, barremos el x, ¿sí? Acuérdense que para cada valor de x tenemos un área. Si barremos todo eso, ¿sí? Si integramos todas esas áreas, el resultado justamente es el volumen. Este es el volumen del sólido. Entonces está la parte que se puede hacer más formal haciendo los límites, topando volúmenes, pero no vale la pena hacerlo, ¿sí? Espero que me crean que si integramos todas estas áreas nos devuelve el volumen. Bueno, entonces el A de x, ¿quién es? Bueno, vamos a reemplazarlo. Era la integral desde C a D, ¿no? Esto que está acá, fíjense que nos devolvía una función de x, ¿no? Entonces, importantísimo. Esta integral que estaba acá, ¿sí? Entonces, esta integral que está acá, la hacemos suponiendo que x es constante, ¿sí? Integramos con respecto a y, esta función, asumiendo que x es constante. Entonces, todo esto nos devuelve una función de x. ¿Por qué? Porque para cada valor de x es un área distinta que estamos calculando. Entonces, eso es la definición de la función, ¿sí? Para cada valor de x nos da un área distinta. Y después, esta función de x, justamente la integramos con respecto a x. Y eso nos devuelve el volumen que queríamos calcular, ¿sí? Que eso era la integral doble, entonces. Entonces, fíjense que esto es lo que se llama una integral iterada. ¿Por qué? Bueno, porque estamos resolviendo primero una integral en una variable y después otra integral de una variable en la otra variable, ¿sí? Bien, y acá fíjense que empezamos fijando x, ¿no? X igual a x0, y nos daba eso una función de x, y después integramos con respecto. Ahí. Bueno, podríamos hacerlo al revés. Podríamos fijar y igual a y0, ¿sí? Y hacer como la demostración por el otro lado, al revés. Entonces, integrar primero con respecto a x y después con respecto a y. Bueno, si hacen eso, van a ver que llegan a lo mismo, y eso es lo que se conoce como el teorema de Fubini, que si la función es continua, entonces la integral doble, ¿sí?, se puede calcular mediante esta integral iterada o mediante esta otra integral iterada. ¿Cuál cambia de acá a acá? Fíjense que lo que cambia es el orden de integración. En esta primero integramos con respecto a y después con respecto a x, y en esta la primera integral iterada es con respecto a x y después es con respecto a y. Entonces esto es genial, ¿sí? Porque entonces para regiones, aunque sea para regiones rectangulares, nos está diciendo, esta integral doble que tenías acá, ¿sí?, la integral doble, la podés calcular con dos integrales de una variable, que eso ya lo sabíamos hacer desde la primera clase. Así que está buenísimo, ¿sí? Esta integral doble la tenemos que calcular con dos integrales de una variable de forma iterada. Esto cuando tenemos un rectángulo. Bueno, pero tener un rectángulo es como que no está muy bueno, ¿no? Estaría bueno tener algo más general. Entonces, veamos qué pasa con otro tipo de regiones, ¿sí? Y ahora vamos a ver dos tipos de regiones. Y el resto de regiones se pueden formar a partir de estas, en realidad. Entonces, primero vamos a empezar con la región de tipo 1. Y de paso vamos a utilizar el mismo método que usamos recién, ¿sí? Así que por ahí que no le quedó claro, ahora le va a quedar un poco más claro. ¿Qué es una región de tipo 1? Bueno, la región de tipo 1 es una que si cortamos a la región con rectas paralelas al eje Y, ¿sí?, o sea, x igual a una constante, siempre cortamos a la región en dos puntos, ¿sí? La podemos cortar en dos puntos, o sea que quedan definidos estos segmentos, ¿sí? Quedan definidos estos segmentos. Entonces, por ejemplo, esta es una región de tipo 1, ¿sí?, porque no importa dónde la cortemos, siempre cortamos en dos puntos. Pero esta que está a la derecha, ¿sí?, fíjense que si cortamos por acá esta región, nos queda cortada en dos puntos, ¿sí?, como que tiene un agujero aquí, quedan dos segmentos definidos. Entonces, esta región no es una región de tipo 1. No es una región de tipo 1. Entonces,
¿Cómo es una región de tipo 1 descrita analíticamente? Bueno, tiene esta pinta entonces. La región podemos decir que va desde un valor A hasta un valor B, ¿sí? Los extremos, el extremo izquierdo del extremo derecho, uno de cada lado. ¿Sí? Entonces, el X va a ir entre dos constantes, ¿sí? Entre A y B, y después para cada valor de X, ¿sí? El que está por acá, justamente, acá viene la idea, ¿no? ¿Por qué formar estos segmentos? ¿Sí? Para ese valor de X, el Y, ¿sí? La altura va entre una función y otra función, entre G1 y G2, por ejemplo. Y va a ir entre estos dos valores, ¿sí? Que dependen de X, obviamente, ¿sí? Este segmento es distinto a este otro, ¿sí? Acá estos dos puntos cambiaron justamente. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que es una región de tipo 1. Entonces vamos a ver cómo hacemos el cálculo de la integral, ¿sí? Tenemos entonces esta región que es de tipo 1, ¿sí? Entonces vamos a describirla analíticamente. El X va a ir entre A y B y el Y va a ir entre G2 y G1. Entonces vamos a hacer la misma idea que hicimos para el rectángulo, para la región que era un rectángulo. Entonces para esta región de tipo 1, fíjense que si ahora fijamos el X a X0, ¿sí? Esta recta que está acá, se forma este segmento que está acá, ¿sí? Se forma este segmento que está acá. Entonces ese segmento, ¿sí? En ese segmento, el Y va entre G1 de X0 y G2 de X0. O sea, la función... me quedo al revés, perdón. Esto es G1 y esto es G2. Entonces, este punto, ¿sí? Es G1 de X0 y este punto es G2 de X0. Entonces, para este X0 va a ir entre 2. Entonces, depende de X0, ¿sí? Acá fíjense la diferencia con el rectángulo. El rectángulo era siempre entre C y D, ¿no? Entre A y B y otro entre C y D. Ahora no. Ahora, el segmento que definamos, ¿sí? Si agarramos este, es otro, ¿sí? Son otros los límites de Y. Entonces, van a depender justamente del X0 que estemos tomando. Entonces, para este valor de X0, ¿sí? De vuelta, en el sólido vamos a tener esta función, ¿sí? Esta f de X0 que va a depender de Y. Pero ahora, ¿sí? Con la diferencia con el rectángulo es que ahora estos límites dependen de X0, ¿sí? Depende de dónde hagamos el corte, ¿sí? Justamente. Y bueno, ahora es la misma idea que antes, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a este le podemos calcular el área de esta región, ¿sí? Entonces ahora tenemos el área que va a depender de X0, pero ahora, fíjense que esto es la integral en Y, ¿sí? Pero ahora los límites también dependen de X, ¿sí? O sea que esta función, que todo esto nos devuelve una función de X0, en este caso, ¿sí? Nos devuelve una función de X0. Los límites también dependen de X0, ¿sí? Los límites dependen de dónde estemos parados, ¿sí? Pero nos devuelve un área, ¿sí? Para cada valor de X0 esto nos va a devolver un área distinta, el área de esta región, ¿sí? Entonces ahora acumulamos toda esa área, ¿sí? Acumulamos toda esa área en Y, todo esto, acuérdense que todo esto nos devuelve una función de X, entonces integramos con respecto a X, ahora sí, entre A y B, ¿sí? Hacemos el barrido, ¿sí? Estamos barriendo toda esta región así. Hacer ese barrido entre A y B nos devuelve el volumen, ¿sí? O sea, la integral doble. Entonces, para regiones de tipo 1, esta es la forma en la que vamos a calcular la integral doble. Entonces, la integral doble se calcula con dos integrales de una variable iteradas, ¿sí? Primero integramos con respecto a X, con respecto a Y, ¿sí? Esto nos devuelve una función de X, y después esa función de X que nos devolvió la integramos con respecto a X. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver cómo usarlo con un ejemplo. Entonces tenemos, fíjense, por ejemplo, tenemos que calcular la integral de esta función X sobre la región del plano limitada por estas dos curvas. Y igual a X cuadrado, que es esta que ya tenemos graficada acá, es una parábola, y X más igual 2, que es esta otra recta que está acá, ¿sí? Entonces tenemos que calcular la integral de esta función sobre esta región. Algo allá ir teniendo en la cabeza, ¿sí?
y no olvidárselo. Una cosa es la función que tenemos que integrar, ¿sí? Que puede ser cualquier cosa, y es independiente de la región, ¿sí? Por un lado está la región, donde integramos, y por el otro lado, ¿sí? Algo que no tiene nada que ver es qué integramos sobre esa región, ¿sí? Le digo para que no se confundan. Porque acá, fíjense que nos dan la región descripta con estas curvas, entonces tenemos que decidir nosotros quién es la región. Bueno, ojo, no metan para decidir quién es la región a esta función no tiene nada que ver, ¿sí? No pongan acá un y igual x, acá una recta, porque no tiene nada que ver. Esta es una función de dos variables, ¿sí? Que es lo que vamos a integrar sobre esta región. Bueno, ¿y qué región? Esta, ¿no? La que quedó encerrada por estas curvas. Bien, entonces, estos problemas, la primera dificultad es esta, decidir quién es la región. La segunda dificultad es ahora describir analíticamente esta región, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver si es una región que sabemos calcular, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la región sea de tipo 1. ¿Sí? La región sea de tipo 1, entonces tendría que ver si cada vez que trazo una recta por acá, siempre tengo, y fíjense ahora volvemos un poquito a lo que habíamos visto intuitivamente en una variable, siempre tenemos justamente un piso y un techo, ¿no? Eso quería decir que sea de tipo 1 de los extremos, que siempre tenemos un techo y un piso. Que en este caso iría desde la parábola hasta la recta, justamente. Entonces, esta región es de tipo 1, no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Acuérdense, para el tipo 1, y vamos a necesitar que el x vaya entre constantes, ¿no? La de la más a la izquierda y la más a la derecha, o sea que acá sería este punto con este otro punto, ¿sí? Y para eso, entonces, necesitamos calcular las intersecciones de estas curvas, de la parábola con la recta, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazamos el y, ¿no? Acá el y es x cuadrado, reemplazamos el x cuadrado acá en y, y nos queda que x más x cuadrado es igual a 2. Esto ponemos la cuadrática, y acá las raíces de la cuadrática va a ser 1 y menos 2, ¿no? Eso sale directamente por intersección. Bien, así que ya tenemos los puntos, 1 y menos 2. O sea que estos son los valores de x. Y después, el piso y el techo, justamente, ¿sí? Va a ser la parábola, el piso, ¿sí? Para cada valor de x, entonces, acuérdense cómo lo vemos, trazamos una recta para el eje y subimos. Lo primero que chocamos es la parábola, ¿sí? Entonces, si primero chocamos la parábola, ese es nuestro piso, x cuadrado, ¿sí? Y después salimos por la recta, ¿sí? Entonces nuestro techo es la recta 2 menos x. Entonces ya una vez que tengamos esto, podemos describir analíticamente la región. La región entonces son todos los x que van entre menos 2 y 1, y el y va entre las dos funciones, entre x cuadrado y 2 menos x, la parábola y la recta. Y ya está, con esto ya prácticamente tenemos resuelto el ejercicio, ¿sí? Lo más importante es hacer esto. Después es integración, todo lo anterior, ¿sí? O sea que, como les decimos, vamos a seguir integrando de acá hasta fin de año. Por eso hay que saber integrar, ¿sí? Bien, entonces la integral doble dijimos que la podemos calcular mediante integrales de una variable iterada, ¿sí? Entonces, planteamos la integral de la función entre las funciones, ¿sí? O sea, integramos primero con respecto a y, ¿sí? Y el y, fíjense que estaba acá, ¿no? El y va desde x cuadrado hasta 2 menos x, entonces esos son los límites de la integral, desde x cuadrado hasta 2 menos x. Y después, esto nos devuelve una función de x, acuérdense, entonces ojo que todo esto nos tiene que devolver una cosa que dependa de x, ¿sí? Y después eso lo vamos a integrar con respecto a x entre las dos constantes. Acuérdense que todo esto, el resultado de todo esto, tiene que ser un número, ¿sí? Los límites de más hacia afuera tienen que ser constantes, ¿sí? Tienen que ser constantes. Entonces esto nos tiene que devolver el número que, dependiendo de esta función, va a ser positivo, negativo, cero, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno,
Esto es lo que ya sabemos. Hay que calcular esta integral de una variable. Usamos Barrow, ¿sí? Entonces necesitamos una primitiva de x. Ah, ya les dije que era. A ver, ¿cuál es la primitiva de x? Ahí me adelanté, pero ¿cuál es la primitiva? ¿Quién de x? ¿Quién se anima? Es y porque es una constante. Claro, ojo. Es x por y, ¿no? Porque estamos integrando, acá es importantísimo esto, ¿no? No es x cuadrado sobre 2, ¿sí? No es x cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque estamos integrando con respecto a y. X es constante. ¿Sí? En esta primera integral estamos suponiendo que x es constante. Entonces integramos con respecto a y. Si integramos con respecto a y, eso es como si x fuera 5, ¿sí? La primitiva de 5 es 5y. Entonces la primitiva de esto es x por y. ¿Sí? Entonces ojo con eso. La primitiva es x por y. Y hacemos Barrow entre los límites de la integral, ¿sí? 2 menos x y x al cuadrado. Cuando reemplacemos eso, fíjense que nos queda todo esto que está acá, ¿sí? X por 2 menos x al cubo, que es todo esto. Entonces fíjense que justamente el resultado de esta integral nos dio una función que depende de x, ¿sí? Que depende de x. Y ahora, ¿qué nos quedó? Otra vez una integral de una variable, ¿sí? Cosas que ya sabemos hacer. La primera en ini y ahora en x. Bueno, y ahora tenemos estas integrales que son fáciles, son todos, es un polinomio, ¿sí? Son potencias de x, la primera es x cuadrado, x cubo sobre 3, la x cuarta sobre 4. Y esto entre 1 y menos 2, que nos da menos 9 cuartos, ¿sí? Nos da menos 9 cuartos. Uy, primero, a ver, ¿está bien eso? Nos dio negativo, ¿nos puede dar negativo? ¿Una integral doble nos puede dar negativa? ¿O está mal? Sí, es el volumen con signo. Sí, da volumen, claro, es volumen con signo, ¿sí? Ojo con eso. Ahora ya están más cancheros igual, ¿no? Al pasar por el área, al principio sí se confundían, pero ahora ya están más cancheros, ¿no? Es el volumen con signo, entonces, ¿qué pasó? ¿Lo podemos ver? ¿Por qué? A ver, ¿podemos analizarlo? Sí, igual que hicimos una variable. Podríamos ver quién es esta función, ¿sí? Esto es un extra, digamos, no hace falta hacerlo, pero podemos analizarlo y fijarse, bueno, fíjense, la función es esta, z igual a x, ¿no? Es una función de dos variables, pero depende de x nada más. Es este plano, ¿sí? Z igual a x es un plano, es este plano que está acá, ¿sí? Y sobre esta región es este pedacito de superficie, este pedacito de plano que está acá. Y dijimos entonces que estamos calculando el volumen con signo con la integral, ¿sí? El volumen que forma la superficie con el plano xy. O sea, que sería esto que está acá. ¿Sí? Claro, si se fijan acá en este gráfico en 3 dimensiones, esta parte, ¿sí? La parte esta que está por debajo del plano xy, la parte negativa, es mucho más grande que esta parte positiva. Entonces, tiene sentido que el resultado nos dé negativo, ¿sí? La parte que está por abajo es mucho más grande que la parte que está por arriba. Igual que pasaba en una variable con las áreas, ¿no? Que estaban sobre el eje y debajo del eje. Ahora es sobre el plano xy y debajo del plano xy. Siempre dentro de esta región, ¿no? Ahora estamos dentro de una región. Entonces, en este caso, está bien. Tiene sentido que nos dé negativo. Entonces, son cosas que está bueno ir verificando, ¿no? A ver si todas las cosas tienen sentido. Bueno, pero más allá de eso, ¿se entendió entonces cómo se calcula? ¿Sí? Como ven, el cálculo no tiene nada de raro o de nuevo, ¿sí? Son dos integrales en una variable, hay que saber integrar, ¿sí? Entonces tenemos que haber aprendido bien todo la primera unidad, que era integración y técnicas de integración. La dificultad de estos problemas quizás sea, bueno, definir estos límites, ¿sí? Definir la región, quién es exactamente. Y más adelante va a ser también, quizás, eso lo vamos a ver la clase que viene y cuando veamos aplicaciones, ver un poquito quién es esta función. Pero ahora nos la dan la función para integrar. Bien, entonces, genial. Con esto ya podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Las regiones de tipo 1. Bueno, pero con estas regiones no nos alcanza, ¿sí? Con estas regiones no nos alcanza. Y hay otro tipo de regiones que son las regiones de tipo 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que de la izquierda, esta región no es región de tipo 1, es el ejemplo que pusimos antes, ¿no? Esta no era región de tipo 1, entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta? ¿Qué hacemos con esta? Bueno, estas son regiones de tipo 2 que ahora, en vez de tirar rectas con respecto al eje Y, vamos a tirar rectas paralelas al eje X. Entonces, fíjense, ahora, para cada valor de Y, ¿sí?
se forman estos segmentos que están acá. Para cada valor de y se forman estos segmentos que están acá. Esta de la derecha, ¿sí? Si trazamos una recta para el eje X, ahora no se corta en 2 puntos nada más, se corta en más. Entonces esta no es una región de tipo 2. Es región de tipo 1, esta en particular es la que usamos ahí. ¿Y cómo la describimos entonces? ¿Cómo la describimos? Bueno, gracias a eso que corta en 2 puntos, ¿sí? Ahora el i va a ir entre 2 constantes, los extremos, ¿sí? Entonces el extremo de más arriba ahora, este va a ser este va a ser el d, el extremo de más abajo sería el c, ¿sí? Entonces tomamos los valores de i entre 2 constantes, entre c y d. Y después, para cada valor de i, el x, ¿sí? Va a variar entre 2 funciones, ¿sí? Entre una pared izquierda y una pared derecha, si quieren, ¿sí? Que van variando, justamente dependen del valor de i, ¿sí? Dependen del valor de i. ¿Sí? Si no sería, si fueran constantes sería el rectángulo, pero como dependen del valor de i, ¿sí? Nos queda toda esta cosa rara. Entonces esta es la región de tipo 2, cuando la podemos describir de esta manera. Entonces fíjense, la región de tipo 1, el x iba entre 2 constantes, la región de tipo 2, el i va entre 2 constantes y el x va entre funciones de i. Entonces vamos a repasar de vuelta, para que quede bien claro cómo se hace esto, cómo plantear la integral doble. Entonces, tenemos esta región, que es de tipo 2, lo que vamos a hacer es tomar, entonces, el i entre 2 constantes, c y d, y el x va entre h1 y h2. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora agarramos que i sea una constante, ¿sí? I igual a i0. Entonces tomamos esta recta y queda formado este segmento, ¿sí? Que depende justamente de i0. Si tomamos un segmento por acá, es otro segmento que tiene otros límites, ¿sí? Tiene otros extremos. O sea que los extremos dependen justamente de i sub 0. Entonces formamos ese segmento donde el x va a variar entre 2 funciones de i. Si fijamos el i igual a i0, queda entre 2 números, ¿sí? Pero van a ir cambiando dependiendo del i sub 0 justamente. ¿Sí? Entonces para ese segmento, ¿sí? Podemos definir la función donde fijamos el i sub 0, ¿sí? Y podemos calcular el área de esta región. Entonces hacemos el área para cada i, tenemos un área, ¿sí? Tenemos un área de una región que van cambiando los extremos de esa región, ¿sí? Entonces tenemos esta integral que ahora es una integral nx, ¿sí? Entonces todo esto que está acá nos devuelve una función de i, ¿sí? Nos devuelve una función de i. Si barremos entonces para cada uno de estos i, ¿sí? Tenemos un área. Ahora si barremos todo estos i, ¿sí? Si ahora hacemos el barrido de los i entre c y d y los integramos esas áreas, nos devuelve el volumen, ¿sí? O la integral doble justamente. Entonces acá tenemos otra forma de calcular la integral doble cuando usamos regiones de tipo 2. Ahora la integral de adentro iterada, primero es integral con respecto a x y nos devuelve una función de y, y después es otra integral de una variable, pero ahora con respecto a y, en que la y va entre 2 constantes, ¿sí? La de más afuera siempre es entre números, porque todo esto, toda esta integral final nos tiene que devolver un número. Bueno, entonces ¿cómo lo usamos esto cuando es tipo 2? Bueno, por ejemplo, ahora tenemos que calcular la integral de esta función, f de xy, que depende de y nada más, de phi, sobre la región limitada por estas dos curvas, x igual a y cuadrado, que es esta parábola que está acá. Ahora fíjense que x igual a y cuadrado es una parábola acostada, ¿sí? Y esta otra curva, 2 menos x igual a y cuadrado, que es otra parábola, ¿sí? Es otra parábola que está acá, vértice en x igual a 2, ¿sí? Y también está acostada, pero apunta hacia el otro lado, ¿sí? Si despejamos el x de acá nos queda 2 menos y cuadrado, o sea que apunta hacia los x negativos. Bien, entonces la región que nos queda es la que está encerrada entre estas curvas, ¿eh? Entonces por ahí un poco lo complicado es esto, ¿no? Ya estuvimos practicando con las aplicaciones de una integral un poquito de cómo definir las regiones, ¿sí? Pero ahora es como que ahora va a ser algo de todo el tiempo, esto de
poder definir. Entonces, acá ven la importancia de poder identificar bien y graficar bien curvas en el plano, ¿sí? Parábolas, hipérbolas, ¿sí? Cúbicas, todo ese tipo de exponenciales, logaritmos, hay que saber graficarlos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque son los que nos van a permitir definir las regiones, justamente. Entonces, a entrenar esto, ¿sí? A entrenar curvas en el plano. Bien. Entonces, les hago una pregunta. ¿Esta región es de tipo 2? Bueno, si trazamos estas rectas, así, esta región siempre corta en estas dos funciones, ¿no? O sea que sí, es región de tipo 2. ¿Y es región de tipo 1? Sí, ¿no? Claro, también es región de tipo 1. ¿Por qué? Y fíjense, si cortamos por acá, corta en esto, siempre corta en 2 puntos, ¿no? De este lado también corta en 2 puntos. O sea que también es región de tipo 1. O sea que tenemos una región que, bueno, la podemos hacer de las dos maneras. O de tipo 1 o de tipo 2. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a convenir? Bueno, fíjense, si la hacemos de tipo 1, ¿qué va a pasar? Cuando definamos la región, acá el segmento va desde esta función, que es una rama de esta parábola, hasta esta otra rama de esta parábola. En cambio, en este lado, ¿sí?, va a ir desde esta otra parábola a esta otra parábola. O sea, nos cambió el piso y el techo en la región. O sea que eso va a hacer que lo tengamos que dividir en dos. Bueno, esto después vamos a hacer otro ejemplo de cómo hacer esto, ¿sí? No sé si Cecilia justo tiene un ejercicio de estos. Si no, en la guía tienen varios para hacerlo y nos preguntan en la consulta. Pero vamos a hacer la de tipo 2, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa cuando la hacemos de tipo 2. Porque es lo que acabamos de aprender. Así que aprovechemos y hagamos la de tipo 2. Bueno, entonces para el tipo 2 tenemos que ver hasta dónde va, ¿sí?, la extensión de nuestra región en I, porque I, acuérdense que va entre constantes. Entonces, bueno, ¿entre dónde va a ir? Entre este punto y este punto. Y esos puntos son la intersección de las dos parábolas, así que vamos a la intersección de las dos parábolas, ¿sí? Igualamos estas cosas en X, I cuadrado igual a 2 menos I cuadrado, y de ahí tenemos que I tiene que ser más y menos 1. Así que estos límites son menos 1 y 1, ¿sí? O sea que esos son los límites para I, y después para cada valor de I, ¿entre qué va X? Bueno, fíjense, entre estos dos valores siempre el X va desde esta parábola, ¿sí? Para todos los valores de I va desde esa parábola. La parábola esa que da I cuadrado, ¿sí? Entonces el piso, si quieren, o la pared izquierda, como quieran verlo, si quieren la cabeza es el piso. Acuérdense, para darse cuenta cuál es más chico y cuál es más grande, siempre vamos desde los negativos, ¿sí?, hacia los positivos. El primero que chocamos es no el piso, ¿sí?, que en este caso es I cuadrado. Y salimos por la otra parábola que es 2 menos I al cuadrado, ¿sí? Entonces siempre de negativo hacia positivo vayan, ¿sí? Izquierda a derecha en este caso. Primero chocamos a la parábola I cuadrado y después salimos por 2 menos I cuadrado. Ese es el segmento que estamos integrando. Bien, así que con estas tres cositas ya podemos definir nuestra región analíticamente. El I va entre menos 1 y 1, y el X va entre dos funciones de I cuadrado y 2 menos I cuadrado. Y ya está, esto es la dificultad de estos problemas, ¿sí? Esta es la dificultad de estos problemas. Porque una vez que tengamos eso, ahora es integral, ¿sí? O sea que la integral doble la calculamos como dos integrales iteradas. Una que hay que integrar en X, ¿sí?, y nos devuelve una función de I, ¿sí?, y después hay que integrar con respecto a I. Bueno, entonces hagamos esta integral primero. ¿Cuál es la primitiva de I, entonces? X por I. Y por X. X por Y, exactamente, ¿sí? O Y por X, porque estamos integrando con respecto a X, ¿sí? Entonces la primitiva es Y por X. Entonces ahora reemplazamos, acá usamos Barrow, ¿sí? Nos queda toda esta función de I. Entonces, esta es la función de I que obtuvimos de hacer la primera integral, ¿sí?, la primera integral iterada. Y ahora integramos con respecto a I. Este es fácil, es un polinomio,
que es esto, usando Barrow, resulta que nos da 0. ¿Puede dar 0? ¿De vuelta? Sí, como poder dar, puede ser que dé 0, ¿no? Parece que la integral doble, entonces, puede ser positiva, negativa, dar 0. ¿Y por qué da 0? Bueno, de vuelta, analicemos a ver qué pasa con esa superficie. Estamos integrando la función y, ¿sí? Z igual i, sobre esta región. Claro, ¿qué pasó? Fíjense que esta función i tiene esta simetría, ¿sí? Tiene esta simetría que cuando el i es positivo es positiva y cuando i es negativa. Y la región que estamos integrando, ¿sí? Es simétrica con respecto al plano XZ, ¿sí? Es justamente simétrica. Si quieren lo podemos ver mejor acá. Es simétrica acá. Entonces, ¿qué pasó? Que todo un lado, ¿sí? Todo un lado positivo. Estoy viendo que ahora que dice mal el gráfico. Bueno, no, está bien. Sí, es simétrica respecto al eje, estaba bien, no, lo vi mal. Sí es simétrica con respecto al eje X, ¿no? Que sería el plano ZX, el que está acá. Entonces, todo lo que está de este lado, ¿sí? Es positivo, todo lo que está al lado es negativo, pero justamente es el mismo volumen, básicamente, ¿sí? Es simétrico acá, este volumen son iguales, entonces se cancelan uno con el otro y por eso da 0, ¿sí? Bien. ¿Estamos entonces, se entiende un poquito, aunque sea, cómo se calcula la integral doble? No hay nada nuevo, ¿sí? La complicación va a ser por describir las regiones y después es calcular integrales de una variable. Bien. Ahora que tenemos dos variables, ¿sí? Y tenemos regiones, ahora hay como más cosas para hacer, ¿sí? No es como una variable que teníamos la integral en un intervalo y ya está, ¿sí? Ahora fíjense que justamente en este ejercicio, por ejemplo, podrían calcular esta misma integral viendo la región de tipo 1. O sea que había otra forma de calcular la integral, ¿sí? Claro, ¿no? Perdón, Andrea, ¿cómo lo dejaste 0? Este es el resultado de sí, tenemos que calcular el resultado de esta integral, da 0, es un número justamente, ¿sí? Es un número. Acá hay un X, perdón, es un Y. Mira, esto copiar y pegar. Bien, gracias, Juan. Era un Y, no, obviamente, no, es una integral de Y, no tiene que aparecer más el Y. Andrea, el resultado de esta integral es un número, justamente. El resultado de la integral es 0 en este caso, ¿sí? Y lo que dijimos es, si tiene sentido que valga 0, sí, por un tema de simetría, ¿no? El volumen de arriba es el mismo que el de abajo, así que se cancelan. Como es el volumen con signo, el resultado da 0. El ejercicio quedó acá, porque justamente el ejercicio del enunciado era calcular el valor de la integral de esta función sobre esta región. O sea, esta integral doble. Que da 0. A ver, ¿qué más quieren preguntar? Francisco creo que está preguntando algo. Pueden prender el micrófono para preguntar. Más rápido. La región, sí. Aclárenla. ¿Sí? Más adelante quizás no, pero yo se los recomiendo que siempre la escriban para no equivocar. ¿Por qué? Y porque una vez que escriban la región ya está, ahí ya tienen los límites. ¿Sí? Fíjense que estos son justamente los límites de la integral. Entonces siempre es una buena práctica, ¿sí? Escribir analíticamente la región. Yo se los recomiendo. Pues después lo hacen en la cabeza y se equivocan. O por ahí también me preguntan si es necesario hacer el gráfico, ¿sí? Y tanto como necesario, no va a ser obligatorio quizás, pero es muy necesario hacer el gráfico para no equivocarse. Pues después lo hacen en la cabeza, hacen cualquier cosa, ¿sí? Hacen cualquier cosa. Hay que hacer los gráficos. No tengan miedo a los gráficos son sus amigos, nos ayudan un montón a resolver los problemas. Y si pueden hacer los gráficos en 3D, mejor, pues les ayuda más a entender qué es lo que pasó, ¿sí? Esto ya vamos a ver la clase que viene un poquito, la importancia de los gráficos. Bueno, entonces como les decía, podemos hacer más cosas, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio podríamos hacerlo de tipo 1, tipo 2, ¿sí? Se los dejo de tarea para que háganlo, es un buen ejercicio hacer el que acabamos de hacer, total ya saben el resultado da 0. Háganlo de tipo 1, a ver, para practicar, ¿sí? Se los dejo de tarea eso, después nos preguntan. Pero fíjense que ahí tenemos como un grado más de libertad, ¿no? Al decir, bueno, la puedo calcular de esta manera, la integral, pero también la podemos calcular de esta otra, ¿sí? En vez de tipo 1 y tipo 2.
Y vamos a ver para qué nos puede servir. ¿Sí? Hay veces que eso va a ser muy útil. Por ejemplo, en este ejercicio. Nos piden calcular esta integral. Calcular esta integral, la integral de 0 a 1. Fíjense, entonces, ya vamos empezando a entender las integrales. A ver, ¿qué es lo que integramos? La función que integramos es esta función que está acá. Que es una función de dos variables. ¿Sí? Es la función de dos variables. En este caso solo depende de x, pero es una función de dos variables. O sea, para y sería una constante, ¿no? Es una función de dos variables lo que integramos. ¿Y dónde lo integramos? Bueno, estos límites que están acá son los que nos definen la región de integración, justamente. ¿Sí? En este caso, el y va entre constantes y el x entre funciones de y. ¿Sí? ¿Cuál era esa? ¿De tipo 1, tipo 2? No importa, ¿sí? El nombre, de tipo 1, tipo 2, ¿quién le importa? Lo importante es acá que puedan reconocer la región a partir de esto. ¿Sí? El y va entre constantes y el x entre funciones. ¿Sí? Entonces, veámoslo así. ¿Podemos integrar esto? ¿Sí? ¿Lo podemos resolver? ¿Sí? Como dijimos que hay que resolverlo de forma iterada, ¿no? Esta es una integral doble que ya nos la dan de forma iterada, justamente. Entonces, primero tendríamos que resolver esta integral. ¿Sí? Primero tendríamos que resolver esta integral. Bueno, hagámoslo. ¿Sí? Hagámoslo. Tenemos que integrar el seno de x sobre x con respecto a x. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que integrar con respecto a x. ¿Cuál es la primitiva del seno de x sobre x? ¿O cómo podríamos hacer para hallar esa primitiva? Escucho ideas. A ver, con las técnicas de integración que vimos, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Quién se anima? ¿Quién propone algo? Acá me ponen integración por partes. Por partes. 1 sobre x. ¿Quién más? ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, acaban de perder 20 minutos del examen tratando de resolverla de esa manera. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque no se quedan con lo que yo explico y no leen la guía. ¿Sí? Acuérdense que todas esas palabras que aparecen entre ejercicio 1 y ejercicio 3, ¿sí? Entre los ejercicios, todo eso hay que leerlo. ¿Sí? Hay que leerlo. Entonces, esta función, el seno de x sobre x, es una de esas funciones que no tenía primitiva que podamos expresar como funciones elementales. ¿Sí? Entonces esa era una de las que no podíamos hacer. No vamos a poder hacer esa integral. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, ¿sí? Esa es una de las que está y lo tienen ahí en la guía descripto. Entonces esta es una de las que no podemos hacer. ¿Sí? Entonces esta integral así como está no la podemos resolver. ¿Sí? La podemos resolver numéricamente metiéndolo en un programa matemático, pero si no, analíticamente no la vamos a poder resolver así como está. ¿Y está todo perdido? Bueno, no está todo perdido, ¿sí? Porque ahora, como es una integral doble, tenemos un grado de libertad más, ¿sí? Podemos decir, bueno, espera, a ver, ¿qué pasa si esta está escrita de esta manera? La podemos reescribir, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que se llama un cambio del orden de integración, ¿sí? Cambiarlo de integración. Entonces, vamos a hacer al revés. Primero integrar con respecto a y, después con respecto a x. Ahora, para cambiar el orden de integración, ¿eso quiere decir? Que esta integral, en vez de hacerlo así, vamos a hacerlo así, de y a 1, cambiamos los límites de la integral, seno de x sobre x, x, diferencial de y, diferencial de x. No, ¿sí? A ver, hay varias cosas mal acá. Primero, el resultado de esta integral del lado izquierdo es un número, ¿sí? Los límites, fíjense, de más afuera son números. En cambio acá los límites más afuera dependen de y. O sea que todo esto si integramos esto, todo nos va a dar algo que depende de y. O sea que está mal, ¿sí? No pueden ser iguales estas cosas. Entonces, cambiar el orden de integración, justamente, de tipo 1 a tipo 2, no es cambiar los límites, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reescribir la región. Entonces, para eso primero tenemos que graficar la región. ¿Cómo la graficamos? Bueno, a partir de los datos, ¿sí? Entonces esto no lo podemos hacer, a partir de estos datos que nos dan acá. Entonces, a partir de estos límites, ¿quién es la región? Bueno, ¿qué quiere decir esto, los límites? Bueno, los primeros son para y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y va entre 0 y 1,
y los segundos son para x, ¿sí? Que x va entre i y u. Entonces esta es la región. ¿Sí? Esto es una cosa importante que hay que saber hacer, ¿sí? A partir de los límites, describir quién es la región. Bueno, ¿y quién es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir entonces que la región va entre i igual 0, ¿sí? Este lado es igual 0, igual 1. Entonces eso quiere decir que tomamos toda esa franja, ¿sí? El i es entre 0 y 1. Listo, ya estamos en toda esta franja. Y va entre 0 y 1. Listo, tenemos toda esta franja. Y ahora hay que decir, de toda esta franja, ¿con qué pedacito nos quedamos? Bueno, nos quedamos con el pedacito que va desde la función igual x es esta recta, ¿sí? Hasta x igual a 1, ¿sí? X igual a 1 es esta otra recta. Entonces, de toda esa franja nos quedamos con lo que está entre x igual a y x igual a 1, ¿sí? Todos los x que están mayores que x igual a y menores que x igual a 1. O sea, ¿sí? Es este segmentito, nos quedó toda esa región. Entonces la región es este triangulito que nos quedó ahí. ¿Se entendió cómo vimos la región? ¿Sí? Entonces primero nos quedamos con una franja, ¿sí? A partir de las constantes nos quedamos con una franja, y después vemos las dos funciones, el piso y el techo, justamente. ¿Sí? Bien, entonces ya está, ahí tenemos la región. Fíjense que esta región, como estaba descripta, el i entre constantes, era de tipo 2, ¿no? Justamente trazamos estas rectas. Ahora la vamos a reescribir. Vamos a hacer de tipo 1. ¿Qué quería decir eso? Que ahora en vez de ir entre constantes, ahora el x va entre constantes, ¿sí? Entonces, ¿entre qué y qué va el x? Bueno, entre el de más a la izquierda y el más a la derecha. El x va a ir entonces entre este punto, ¿sí? O sea, esta recta, el de más a la izquierda, entre x igual 0, hasta el de más a la derecha, que es este valor, x igual a 1. Entonces el x va entre 0 y 1. ¿Y ahora el y entre qué y qué va? Bueno, para eso subimos con una recta. Primero chocamos a esta recta. ¿Quién es esta recta? Ah, la recta y igual 0. Y después salimos por esta otra recta, la recta igual x. Entonces el y va a ir entre funciones de x, entre igual 0 y igual a x. Entonces, fíjense que ahora esta es la región descrita de tipo 1. ¿Sí? La teníamos de tipo 2 y ahora es de tipo 1. El x va entre constantes. ¿Sí? La diferencia es esa. Entonces, esa integral doble la podemos reescribir de esta manera. ¿Sí? Esta integral doble, entonces, la reescribimos de esta manera. Esta era de tipo 2 y ahora está de tipo 1. ¿Y qué ganamos ahora? ¿Sí? ¿Qué ganamos ahora? Ah, que fíjense, ahora primero tenemos que integrar la función con respecto a y. ¿Sí? Ah, esa la podemos hacer. ¿Por qué? Porque el seno de x sobre x para y es una constante. ¿Sí? Entonces ahora podemos integrar, tenemos primitiva para esto. La primitiva de esto es el seno de x sobre x por y. ¿Sí? Igual que el ejemplo de recién. ¿Qué vamos a aplicar? Barrow entre x y 0. Ah, pero ¿qué pasa cuando apliquemos Barrow entre x y 0? ¿Sí? Que nos va a quedar el seno de x por x sobre x. Si quieren acá hacemos un pasito más para que no se pierdan. Sería el seno de x por x sobre x, o sea, reemplazar en x menos el seno de x sobre x por 0. ¿Sí? Entonces esto vale 0. Acá se cancela y nos quedó el seno de x. ¿Sí? Nos quedó el seno de x entre 0 y 1. Y esta sí también la podemos integrar, ¿no? Ahora sí, estamos integrando con respecto a x, el seno de x, la primitiva es menos el coseno de x, que vamos a entre 0 y 1. Y eso, cuando lo evaluamos, va a quedar 1, ¿sí? Que es el coseno de 0, menos el coseno de 1. O sea que, haciendo este cambio del orden de integración, ¿sí? Reescribiendo la región, ¿sí? Fíjense que los límites, no fue cambiar los límites, ¿no? Nos cambió la expresión totalmente. Haciendo el cambio del orden de integración, pudimos hacer la integral, ¿sí? Cosa de que de otra manera no hubiéramos podido, ¿sí? Entonces esta libertad nos la dio, que es una integral doble, y ahora la región la podemos describir de distintas maneras. El intervalo antes de una variable, ¿sí? El intervalo es del menor al mayor y no podemos hacer otra cosa, ya está. Ahora la región tenemos varias formas de describirla, ¿sí? O de tipo 1 o de tipo 2. ¿Sí? Y bueno, esto permite que podamos resolver cosas, ¿sí?
Entonces, a tener en cuenta, los límites de afuera de la integral, números, siempre números. ¿Por qué? Porque el resultado de esta integral es un número, ¿sí? Algo que sea un parámetro después, ¿no? Pero tienen que ser constantes, ¿sí? Las variables x e y son variables de integración que tienen que desaparecer de la integral. Entonces, ojo cuando hagas cambios que no les queden variables en los límites de la integral, ¿sí? Siempre números, el resultado es un número. Bien. ¿Se entendió? ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? La clase que viene vamos a ver en dónde usar esto, ¿sí? Vamos a ver aplicaciones y practicar un poco más estas integrales dobles, ¿sí? Que, como se imaginarán, la aplicación más natural, ¿sí? Así como la primera aplicación que vimos de la integral de una variable eran áreas, ahora la primera aplicación va a ser calcular volúmenes de sólidos, ¿sí? Sólidos un poco más raros. Y para calcular volúmenes de sólidos vamos a tener que poder graficar sólidos en el espacio, ¿sí? Entonces, hay que empezar a repasar sólidos en el espacio. Y para poder definir sólidos hay que estudiar superficies en el espacio. Entonces, hay que repasar superficies en el espacio y para eso tienen ahí una guía de geometría analítica. No sé si ya la activé, a ver si me fijo ya, pero si no, el taller de geometría, ya lo estoy poniendo, no mostrar. Ahí en el general tienen el taller de geometría y tienen para practicar con el GeoGebra, ¿sí? Para ver que viene bien saber utilizarlo. Entonces tienen ahí un montón de ejemplos de cómo hacer superficies e intersección de superficies en el GeoGebra, ¿sí? Empiecen a mirarlo, la próxima vez lo vamos a usar, pero empiecen a mirarlo, va a venir bien.